Mi madre me abandonó por su nuevo hijo, pero cuando descubrí que falsificó mi firma para robarme los cheques que mi padre fallecido me dejó, la demandé y ahora está en prisión. Tengo 28 años, trabajo en marketing digital y hasta hace poco pensaba que ya había procesado todo el trauma de mi infancia con mi madre, pero resulta que ella tenía un último acto de traición guardado para mí. Lo que pasó hace unos meses no solo destruyó cualquier posibilidad de tener una relación con ella, sino que básicamente confirmó todo lo que siempre sospeché sobre quién era realmente Susan, mi madre. Supongo que debería empezar por el principio, cuando mis padres se divorciaron y yo tenía como 8 años, pero la verdad es que no recuerdo mucho de esa época más allá de mi mamá llorando mucho y mi papá empacando sus cosas en silencio. Lo que sí recuerdo es que me quedé viviendo con mi mamá, y durante un tiempo fue solo ella y yo en esa casa que siempre olía raro, como a humedad mezclada con ese perfume barato que ella usaba todo el tiempo. Las cosas cambiaron cuando conoció a Paul. Creo que yo tendría unos 10 u 11 años, no estoy segura exactamente. Paul era contratista, un tipo tranquilo que arreglaba cosas en la casa, y siempre traía pizza los viernes, y honestamente, al principio me caía bien porque mi mamá parecía más feliz, o al menos dejó de quejarse tanto sobre el dinero y sobre mi papá. Se casaron rápido, tipo en menos de un año, y luego nació Noah cuando yo tenía 12. Y ahí fue cuando todo cambió de verdad. Porque de repente yo dejé de existir para mi mamá. No es que fuera mala conmigo de una forma obvia, ¿sabes? No me pegaba ni nada dramático, pero simplemente era como si yo fuera un mueble en la casa, algo que estaba ahí, pero que no requería atención. Todo giraba alrededor de Noah, el bebé perfecto, el hijo de su nuevo matrimonio perfecto, y yo era solo la hija del matrimonio anterior que le recordaba a mi papá. Pasaban semanas en las que mi mamá básicamente no me hablaba más allá de lo necesario, tipo, dame la leche o recoge tu cuarto, y yo me acostumbré a ser invisible en mi propia casa. Paul intentaba incluirme a veces, me preguntaba cómo me iba en la escuela, o si quería ir con ellos al parque con Noah. Pero mi mamá siempre encontraba una excusa para que yo me quedara en casa, que si tenía tarea, o que si era mejor que descansara. La verdad es que creo que ella quería borrarme de su nueva vida perfecta, como si yo fuera un error del pasado que no encajaba en su historia revisada. Mientras tanto, mi papá, Richard, me visitaba cada 2 semanas y me llevaba a comer o al cine, y esas eran básicamente las únicas veces que me sentía importante para alguien. Él siempre preguntaba cómo estaba, cómo me trataba mi mamá, si necesitaba algo, y yo siempre le decía que todo estaba bien porque no quería ser una carga. ¿Me explico? Todo explotó cuando tenía 17 años. Llegué temprano a casa un día porque cancelaron el entrenamiento de voleibol. Creo que era un martes o miércoles. Y cuando entré vi el auto de mi mamá en la entrada, pero también había otro carro que no reconocí. Un Mazda azul medio viejo. No pensé mucho en eso, tipo tal vez era un amigo de Paul o algo. Pero cuando subí las escaleras escuché voces en la habitación de mi mamá, y una de esas voces definitivamente no era de Paul. Me quedé ahí parada en el pasillo como una idiota, con la mochila todavía en el hombro, y podía escuchar risas y otros sonidos que, ya sabes, no necesito describir. Sentí como si alguien me hubiera tirado agua helada encima, y lo peor no era solo que mi mamá estaba engañando a Paul, sino que Noah estaba en la guardería, y ella había aprovechado ese tiempo para traer a este tipo a la casa. No confronté a mi mamá ese día, simplemente me fui a mi cuarto y me puse los audífonos, y cuando ella bajó como 2 horas después actuó como si nada. Me preguntó si había comido y me dijo que calentara las sobras del refrigerador. Aguanté como 3 semanas sin decir nada. Pero me estaba comiendo viva por dentro porque Paul era buena persona. Tipo, realmente era un buen tipo que no merecía esto. Y yo veía a mi mamá actuando como la esposa perfecta cada noche mientras yo sabía la verdad. Una noche durante la cena, con Paul hablando sobre un proyecto de construcción y Noah haciendo un desastre con su comida, simplemente lo solté. Le dije a mi mamá que sabía lo que estaba haciendo, que había visto el carro azul y que escuché voces en su cuarto, y ella me miró con una cara que nunca voy a olvidar, tipo mitad sorpresa, mitad furia absoluta. Paul dejó de comer y preguntó de qué estaba hablando, y mi mamá, Susan me cuesta, hasta llamarla mamá, ahora, la verdad, se levantó de la mesa y me agarró del brazo tan fuerte que me dejó marcas. Me arrastró a mi cuarto y empezó a gritarme, diciendo que yo era una mentirosa, que estaba inventando cosas para arruinar su matrimonio porque estaba celosa de su felicidad, que siempre había sido una niña problemática como mi padre. Le dije que había visto el carro, que había escuchado todo, y ella me soltó el brazo, y me dijo que si abría la boca otra vez, me iba a arrepentir.
Llamé a mi papá esa noche, llorando tanto que apenas podía hablar, y le conté todo, lo del engaño, lo de que Susan me había agarrado del brazo, lo de que básicamente me había amenazado. Mi papá estaba furioso, tipo nunca lo había escuchado así de enojado, y me dijo que empacara mis cosas, que iba a venir por mí. Llegó como a las 11 de la noche, tocó la puerta, y cuando Susan abrió, le dijo que me iba a llevar con él, que esto se había acabado. Ella empezó con su teatro, llorando y diciendo que yo era una adolescente rebelde que estaba mintiendo, que yo quería vivir con él porque era más permisivo, pero mi papá ni siquiera le respondió, simplemente subió a mi cuarto y me ayudó a meter mi ropa en 2 maletas grandes. Susan nos siguió gritando todo el camino hasta el carro, diciendo que esto era un error, que yo lo iba a lamentar, que ella era mi madre, y tenía derechos, pero mi papá simplemente me metió al carro y nos fuimos. Vivir con mi papá fue como poder respirar por primera vez en años. Él tenía un departamento de 2 cuartos en el otro lado de la ciudad. Nada fancy pero limpio y tranquilo, y desde el primer día me dejó claro que esta era mi casa también. Me preguntaba qué quería cenar, me ayudaba con la tarea de cálculo aunque él no entendía nada de matemáticas avanzadas, y los fines de semana veíamos películas malas y comíamos palomitas. Terminé la preparatoria viviendo con él, y fue el mejor año y medio de mi adolescencia, honestamente. Susan intentó llamarme un par de veces al principio. Dejaba mensajes de voz llorando y diciendo que la perdonara, que ella solo quería lo mejor para mí. Pero yo nunca le contesté. Paul también me llamó una vez, como 6 meses después de que me fui, y me preguntó si lo que había dicho esa noche era verdad, y yo le dije que sí, que lo sentía mucho. Él no dijo nada por unos segundos, y luego solo dijo, gracias por decirme la verdad, y colgó. No sé qué pasó después de esa llamada, si él confrontó a Susan o simplemente decidió ignorarlo. Nunca lo supe hasta mucho después. Durante mi último año de preparatoria, mi papá me sorprendió un día. Me llevó a ver un departamento pequeño como a 20 minutos de su casa. Era un lugar chiquito, tipo un estudio con una recámara. Nada del otro mundo pero en buen estado. Y me dijo que había estado ahorrando, y que quería comprármelo para cuando empezara la universidad, para que tuviera mi propio espacio, pero estuviera cerca de él por si necesitaba algo. Lloré como bebé. Literal, porque nadie nunca había hecho algo así por mí. Y él me abrazó y me dijo que me lo merecía, que había pasado por mucho y que quería asegurarse de que estuviera bien. Hubo un problema legal medio complicado con los papeles del departamento, porque técnicamente yo todavía era menor de edad, y por las leyes de custodia Susan, tenía que firmar algunos documentos también, lo cual fue un drama completo. Mi papá tuvo que contactarla y básicamente rogarle que firmara, y ella solo aceptó después de que él le pagó una cantidad de dinero. Nunca me dijo cuánto, pero sé que fue bastante. El departamento quedó registrado con el nombre de Susan en algunos de los papeles, pero con la aclaración legal de que era mío, mi papá se aseguró de eso con su abogado, y finalmente lo conseguimos cuando cumplí 18. Entré a la universidad estudiando marketing. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una cafetería para pagar mis gastos, y las cosas iban bien, ¿sabes? Mi papá y yo cenábamos juntos, al menos 2 veces por semana. Él estaba orgulloso de mí, y yo finalmente sentía que mi vida estaba en un buen lugar. Pero luego todo se fue al carajo cuando mi papá empezó a sentirse mal. Al principio pensamos que era gripe o algo normal, pero no mejoraba. Y después de un montón de citas, con doctores y estudios y toda esa mierda, le diagnosticaron cáncer de páncreas. Tenía 58 años, lo cual me parecía joven, demasiado joven para algo así. Los siguientes meses fueron una pesadilla de quimioterapias y hospitales, y verlo deteriorarse cada día, y yo intentaba estar con él todo el tiempo posible entre clases y trabajo. Susan se apareció en el hospital una vez, cuando ya estaba muy grave, y tuvo el descaro de llorar y decir que lo sentía mucho, que habían tenido buenos momentos juntos, y mi papá estaba tan débil que solo asintió. Yo la saqué de la habitación y le dije que se fuera, que no tenía ningún derecho a estar ahí después de todo lo que había hecho. Y ella me miró con esa cara de víctima que siempre ponía, y se fue sin decir nada más. Mi papá murió un martes de madrugada. Yo estaba sosteniendo su mano cuando pasó, y juro que una parte de mí murió con él ese día. Fue la persona más importante de mi vida, la única que realmente me quiso, sin condiciones, y de repente ya no estaba. El funeral fue pequeño. Algunos amigos de él del trabajo, un par de primos lejanos, y yo. Susan no apareció, lo cual honestamente fue un alivio porque no creo que hubiera podido manejar verla ahí fingiendo que le importaba. Después del funeral, el abogado de mi papá me contactó para el testamento, y resultó que me había dejado todo lo poco que tenía. Sus ahorros, como $15,000, su carro un Honda Accord, 2015, medio golpeado. Y sobre todo,
Confirmó legalmente que el departamento era completamente mío ahora. Los papeles se actualizaron, el nombre de Susan se quitó de todo, y yo me convertí en la única dueña oficial del departamento que mi papá me había dado. Pasaron como 3 años sin tener ningún contacto con Susan. Yo terminé mi carrera, conseguí un trabajo decente en una agencia de marketing digital y básicamente seguí con mi vida tratando de no pensar en ella. El departamento lo había rentado a una pareja joven porque la verdad es que yo no necesitaba ese espacio. Vivía en otro lugar más cerca de mi trabajo, y el dinero de la renta me venía bien para ahorrar. Todo iba tranquilo hasta que hace como 8 meses Susan me contactó de la nada. Me mandó un mensaje de texto diciendo que necesitaba hablar conmigo, que era importante, que por favor le diera una oportunidad. Parte de mí quería ignorarla completamente, pero otra parte, no sé. Supongo que todavía había una parte estúpida de mí que quería creer que tal vez había cambiado, que tal vez, después de todos estos años, podíamos tener algún tipo de relación. Quedamos de vernos en un café neutral. Y cuando llegué ella ya estaba ahí, se veía mayor. Tenía como 52 años en ese momento, y se notaban las arrugas y las canas que intentaba cubrir con tinte. Me abrazó como si fuéramos madre e hija cercanas, lo cual me hizo sentir súper incómoda, y empezó con toda la plática de cómo me extrañaba, cómo había estado pensando en mí, cómo lamentaba todo lo que había pasado entre nosotras. Estuvimos como media hora con esa conversación superficial, hasta que finalmente llegó al punto real de por qué quería verme. Resulta que Noah, mi medio hermano que ahora tenía como 16 años, quería ir a la universidad, y ella necesitaba dinero para la matrícula y los gastos. Me pidió si podía prestarle, o mejor dicho, darle, como $20,000 para ayudar con la educación de Noah. Le dije que no tenía ese tipo de dinero disponible, que yo también tenía mis propias deudas y gastos, y ella se puso medio insistente, diciendo que yo tenía un trabajo bueno, que seguramente podía pedir un préstamo, que era por mi hermano, por familia. Le dije que lo pensaría, básicamente para terminar la conversación, y nos despedimos con ella diciendo que me llamaría pronto para saber mi respuesta. No tenía ninguna intención de darle dinero, la verdad, no, después de todo, pero tampoco quería un conflicto en ese momento, ¿me explico? Como 2 meses después de ese café recibí una carta certificada en mi casa, de esas que tienes que firmar para recibir, y cuando la abrí era una notificación de desalojo para la pareja que rentaba mi departamento. Me quedé leyendo la carta tipo 5 veces, sin entender qué carajos estaba pasando, porque yo no había mandado ninguna notificación de desalojo. Yo ni siquiera estaba pensando en vender el departamento. Llamé al número que venía en la carta y me contestó una agente de bienes raíces, y me explicó que el departamento se había vendido recientemente y que la nueva dueña necesitaba que los inquilinos desalojaran en 30 días. Le dije que había un error, que yo era la dueña del departamento y que no lo había vendido, y hubo un silencio largo del otro lado de la línea antes de que ella dijera que según los documentos que tenía, el departamento se había vendido legalmente hacía 3 semanas, con todas las firmas necesarias y todo el papeleo en orden. Sentí como si el piso se estuviera moviendo debajo de mis pies. Le pedí a la agente que me mandara copias de todos los documentos de la venta por email, y cuando los recibí y los revisé, ahí estaba, mi firma en los papeles de venta. O sea, no era mi firma. Yo nunca había firmado esos papeles, pero había una firma que se parecía bastante a la mía, suficiente para engañar a alguien que no la conociera bien. Y ahí, en los documentos, estaba el nombre de la vendedora, Susan Miller, con una autorización supuestamente firmada por mí permitiéndole vender la propiedad en mi nombre. Esa perra había falsificado mi firma y había vendido mi departamento, el departamento que mi papá me había dado, sin mi permiso. Me quedé sentada en el piso de mi sala con todos esos papeles esparcidos alrededor, y no podía ni llorar, solo sentía esta rabia fría que me llenaba el pecho. La confronté al día siguiente. Fui directamente a su casa sin avisar, toqué la puerta como loca hasta que abrió, y le grité que qué carajo había hecho. Susan ni siquiera trató de negarlo. Literal, solo se encogió de hombros, y me dijo que necesitaba el dinero para Noah, que la universidad era cara, que yo no estaba usando el departamento de todas formas, así que ¿qué más daba? Le dije que había falsificado mi firma, que eso era un crimen, un fraude, y ella tuvo el descaro de decirme que técnicamente su nombre había estado en los papeles originales, que ella tenía tanto derecho como yo al departamento. Le grité que estaba loca, que mi papá me lo había dado a mí, que los documentos finales solo tenían mi nombre después de que él murió, y ella solo seguía justificándose diciendo que era por familia, que Noah era mi hermano, y que yo debería estar feliz de ayudarlo. Paul llegó en medio de nuestra pelea, preguntó qué estaba pasando, y cuando le conté que Susan había vendido mi propiedad sin permiso, se quedó pálido.
Él no sabía nada de esto. Eso quedó claro por su reacción, y le preguntó a Susan si era verdad, y ella empezó con su teatro de nuevo, llorando, y diciendo que había hecho lo que tenía que hacer por su hijo. Me fui de esa casa sabiendo que esto no iba a terminar con una simple discusión. Contraté a un abogado al día siguiente. Le mostré todos los documentos, le expliqué toda la situación, y él me dijo que tenía un caso sólido de fraude y falsificación, que Susan podría enfrentar cargos criminales por esto. Presentamos una demanda formal. Incluimos todas las pruebas, los documentos con la firma falsificada, los testimonios de la pareja que rentaba el departamento, los registros bancarios mostrando que el dinero de la venta fue a una cuenta a nombre de Susan, todo. El proceso legal fue agotador. Duró como 6 meses de audiencias y declaraciones, y más papeles de los que había visto en mi vida. Susan contrató a su propio abogado que intentó argumentar que había sido un malentendido, que ella creía tener autorización para vender porque su nombre había estado en los papeles originales, básicamente pura basura legal para tratar de salvarla. Durante el juicio tuve que sentarme ahí y escuchar a Susan llorar frente al juez, diciendo que lo sentía mucho, que solo quería ayudar a su hijo, que había cometido un error terrible pero que no merecía ir a la cárcel. Su abogado trajo a Noah a declarar. Pobre chico, tenía como 17 años en ese momento, y se veía súper incómodo, y tuvo que decir que sí, que su mamá había usado el dinero de la venta para pagar su primer año de universidad, aunque él no sabía que el dinero venía de un fraude. Yo declaré sobre toda nuestra historia, sobre cómo ella me había tratado de niña, sobre el engaño a Paul, sobre cómo me había abandonado emocionalmente. Y sí, tal vez no todo eso era relevante legalmente, pero quería que quedara registrado, que alguien más supiera quién era realmente Susan. El juez escuchó todo, revisó todas las pruebas, y al final dictó su veredicto. Susan era culpable de fraude y falsificación de documentos. La sentencia fue de 2 años de prisión, no mucho considerando lo que había hecho, pero algo era algo. Después del veredicto, antes de que se la llevaran, Susan intentó acercarse a mí. Me dijo, por favor perdóname, lo hice por Noah, tú no entiendes lo que es ser madre. Y yo solo le dije que tenía razón, que no entendía, porque una verdadera madre no habría hecho lo que ella me hizo toda mi vida. Se la llevaron llorando, y yo me quedé ahí en ese juzgado con mi abogado, sintiéndome vacía más que victoriosa, ¿sabes? No sentía alegría de que estuviera yendo a prisión, solo sentía cansancio de toda esta mierda. Paul me contactó esa misma noche, me pidió que nos viéramos, y cuando lo hice le conté algo que había guardado todos estos años. Le dije sobre el engaño que había visto cuando tenía 17, sobre el carro azul y las voces en la habitación, sobre cómo Susan me había amenazado cuando lo mencioné. Se quedó callado mucho tiempo, mirando su café que se enfriaba en la mesa, y luego me dijo, gracias, creo que siempre lo sospeché, pero nunca quise creerlo. Me dijo que iba a pedir el divorcio, que no podía seguir casado con alguien así, y honestamente lo entendí completamente. El dinero de la venta del departamento eventualmente me fue devuelto después de que la corte ordenó que se revirtiera la transacción. Fueron como $100,000 en total, porque los precios habían subido desde que mi papá lo compró. Con ese dinero compré mi propia casa. Nada enorme, pero es mía, completamente mía, en un vecindario tranquilo, lejos de toda esta locura. La estoy amueblando poco a poco, tratando de hacer un espacio que se sienta como un nuevo comienzo, supongo. Susan saldrá de prisión en como año y medio si tiene buena conducta. Y honestamente no sé qué voy a hacer cuando eso pase, probablemente nada, probablemente solo seguiré sin tener contacto con ella como he estado haciendo. Noah me mandó un mensaje hace unos meses, disculpándose por todo, aunque él no tuvo la culpa de nada, diciendo que entendía si no quería saber nada de él tampoco, pero yo le respondí que él era inocente en todo esto, que no tenía nada que ver con las acciones de su madre. No tenemos una relación cercana. La verdad no sé si algún día la tendremos, pero al menos no siento rabia hacia él. A veces me siento en la sala de mi nueva casa, tomando café en la mañana, y pienso en todo esto, en cómo mi propia madre fue capaz de robarme lo único valioso que mi papá me dejó, y sigue sin sentirse real. Pensaba que ya había procesado mi relación con ella, que ya había aceptado que no era una buena madre, pero esto fue otro nivel completamente diferente. No sé si alguna vez voy a perdonarla, probablemente no, y está bien, creo que está bien no perdonar ciertas cosas. Paul se divorció oficialmente de Susan hace como 3 meses, me lo contó cuando nos vimos a tomar un café, y me dijo que debió haberme creído desde el principio cuando le conté del engaño hace años. Le dije que no tenía por qué disculparse, que entendía que es difícil creer algo así de alguien que amas. La última vez que supe algo de Susan fue a través de Noah, quien me dijo que ella estaba tomando clases en la prisión,
tratando de conseguir buena conducta para salir antes, y que le había dicho que quería hablar conmigo cuando saliera para explicarse. Honestamente no sé si voy a darle esa oportunidad. No le debo nada, y tal vez es mejor así, dejar todo enterrado y seguir adelante con mi vida sin ella en ninguna capacidad. Estoy en terapia ahora, trabajando en todo esto con una psicóloga que me ayuda a procesar no solo el fraude, sino toda mi infancia y la relación con mi madre. Es raro hablar de estas cosas en voz alta con alguien, pero está ayudando, creo.